Ese. Primero se arroz nomás, ¿no? Ya. Yo creo que con eso no problema. Sí, ¿Sí? el arroz y Sí. yo de ahí echo el arroz. Ay, creo que más. La idea. Ya, la idea sería un corazón, un corazón. Ya. A ver. A ver, espérate. Así como fruta, ¿no? Sí, igual a ver. A ver, espérate. Me hace acordar a estos caminitos que se hacen en la arena con los rastrillitos. Allá, donde se veía nada, imaginamos una tierra, su crujir en la noche, serena, los surcos esperando la semilla. Aquí, donde solo se veía agua, imaginamos caminos, el amanecer. Allá, aquí, es un espejo. Allá empezó mi viaje. Aquí, nuestro viaje. Mi nombre es Alonso Chivas Choi. El arroz hay que lavarlo siempre 2 veces. Es algo que yo no sé por qué, pero se tiene que hacer así. Nunca se come el arroz del día anterior, es lo que decía mi abuelo. Ni el más pobre en China o ni a tu peor enemigo le puedes dar arroz del día anterior. Ah, y algo importante de esto es saber más o menos los tiempos, pues, ¿no? Porque el arroz, por ejemplo, demora, siempre tiene que ser primero. Siempre mi mamá lo primero que hacía era el arroz, porque es lo que más demora, ¿no? Y ya cuando está eso andando, ya puedes dedicarte a esto, pero es complicado porque a veces lo que tiene que pasar es que rompe, o sea, cuando le pones el agua ahí, en el arroz mismo, y ya dejas que se vaya hirviendo ahí, la idea es que cuando rompe a hervir, le bajas la temperatura y lo tapas. ¿Y esta forma de lavar el arroz la has visto en tu familia? Sí, le dan vueltas así. Sí, también hay algo ahí hay algo que funciona bien así con esto, pero no tengo idea de qué, ¿no? O sea, tiene que ver seguro con los químicos, tiene que ver con quizás también con el almidón, ¿no? Algo ahí que funciona bien y que hay que hacerlo, pero nadie sabe por qué.
Solo se hace. Yo me llamo Rocío Yichoy, vivo en Lima. ¿Quién aparece en esta imagen? Ese es mi abuelo, el papá de mi papá. Él se llamaba igual que mi padre, Félix Yichoy. También. Llegó de Cantón, no preciso la época, pero me imagino que debe haber sido 1900, un poquito antes de repente, ¿no? Ujú. Sí, él vino con 5 hermanos, ¿no? Se embarcaron en un sampan, salieron de Cantón vía Macao, y sampan era como un velero. No había vapor en esa época todavía, y se embarcaron, y a veces los regresaban nuevamente al puerto porque el aire no les era favorable. Ajá. Y nada, uno se quedó en Indochina, otro hermano se quedó en Hawái, y ellos y se vinieron 3 al Perú, llegaron al Callao 3. Se vinieron con muy poquita plata porque provenían de una provincia arrocera en el sur de China, en Cantón. Y aquí logró hacer sus negocios, ¿no? Él llegó a tener 5 hijos. 5 hijos. Sí. Ujú. Mi papá lo mandaron a estudiar cuando tenía 7 años. En esa época se mandaba a los hijos a estudiar a la China, y bueno, regresaron cuando mi padre tenía 17 años, en la época de la Guerra Civil Española, que era más o menos el 29, ¿no? Que era el crack, además Pero él, como era el mayor, y en la cultura china el mayor es el que se tiene que encargar de los negocios y de la familia, tuvo que regresarse y bueno, hizo su vida aquí, ¿no? Y cuando termina vienen para el Perú. Y hay una historia bonita ahí que viene con baúles, son esos baúles que en esa época no se usaba maletas, sino se usaban baúles. Ah, y hay unos baúles. Ese baúl de ahí es un baúl que está hecho de madera de alcanfor. Entonces, lo que metas ahí no se pica, nunca, porque la madera es eterna. Y el aduanero le dice a mi abuelo, le dice, no, esto es mucho equipaje aquí, esto no va a poder entrar con tanto. Y el aduanero y mi abuelo le dice, ya, pues agarra tú algo que quieras, como una coima, como una cosa así, ¿no? ¿Qué cosa es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Y el aduanero le señala una copa de premio que había ganado mi papá en un concurso nacional en la China de geografía e historia. Y era su copa, y él venía de sus estudios de China a mostrar a América, a su padre, el producto de su esfuerzo, ¿no? Y bueno, el aduanero se quedó con la copa, y entonces él siempre contaba que eso había sido su bienvenida al Perú, ¿no? Al Callao. Esa es la historia. ¿Qué hace una mujer con una foto? ¿Qué hace una mujer con una foto y muchas preguntas? ¿Qué hace una mujer con una foto y muchas preguntas sino caminar? En el barco, algunos no sabían a dónde iban, otros sí. 120 días sobre el mar los podían llevar a intuir que no regresarían. ¿O sí? ¿Cuándo? ¿Podrían enviar suficiente dinero? ¿Qué verde inundaría los campos? ¿Cuántas vidas habría que vivir? En el silencio, los latidos, el tronar de los huesos, el hambre y el susurro de una lengua rota eran las únicas compañías. En la mano, toda la esperanza en una hoja de papel.
Soy Rosario Chung, hija de Augusto Chung Suero y Teolinda Echevarría Pardo. Nací en Iquitos y crecí mis primeros años allá. A partir de los 13 años, mis padres me enviaron a estudiar a Lima. Mi papá me decía que su papá no se llamaba Augusto Chung, ¿no? Mi papá es Augusto Chung, pero su papá, él era Chung Sin Siu. Y no, que pasa que los chinitos llegaban y los que habían llegado antes, un poco que les daban acogida a los nuevos inmigrantes, y entonces como no sabían escribir, no podían escribir, le ayudaban con el nombre o el apellido que tenían a la mano. Y en la misma cuadra donde nosotros vivíamos, que teníamos el bazar, había otra familia, también era Chung. Y este señor que había llegado antes y era un poco mayor que mi abuelo, lo acogió y le puso también pues Augusto Chung. Y allí en Chinitos tú encontrarás que muchos se llaman Augusto, muy repetido es entre los chinitos. Y entonces le dijo, y le puso Chung. Siempre pienso que hay una receta que perderé, algún sabor que quizá nunca probaré o volveré a probar. Por eso lo busco. Para hacer huevo a vapor se necesitan 6 huevos, una pizca de... Eso hay que echar un poquito de agua siempre. Agua, cebolla china picada. ¿El ajo chino no? Ajo chino, espérate, cebolla chino, ajo chino, ¿cuál de los dos? Ya, ok. Picado bien chiquito, bien chiquito. ¿Y por qué tiene que ser bien? Junto. ¿Por qué tiene que ser bien chiquito? Para que se sienta el sabor, pues. Se sienta mejor. Porque si es muy grande, cuando comes se siente la cebolla en la boca. Pero en cambio cuando cortas chiquito no se siente tanto. Guión cortadito en tiritas delgaditas. Lo más delgadito que puedas. Ya, camaroncitos chinos remojados previamente con agua caliente. Ya, batir los huevos, echar un poco de sal, batir bien los huevos con un poco de agua. Ya, echar el pión, batir bien, unir bien, después echar el camaroncito y la cebolla china o ojo chino, cualquiera de los dos. Echar un poquito de aceite. Ya, batir, poner a vapor. ¿Y en cuánto estará, más o menos? Media hora si tienes un buen fuego. Ah, ya. Ya, tapar, se pone dentro de una olla con agua, la vasija, tapas y se cocina rapidísimo. En media hora está. Ya. Tú metes un tenedor, si ya está duro en medio, ya está. ¿Separa el tenedor? Sí, el tenedor tiene que salir seco.
Y para servir echas un poquito de sillao encima. Para comer. Ya, ahora cómete. Y eso con arroz nomás, ¿no? Sí, pues come con arroz, no necesitas ni más. Nada más. No necesitas más cosas, hija. Ya, mamita. Ya. Ya. Listo, eso es todo, amigos. Ya, gracias, mamá. Ya, hablamos pues. Embarcaron en un sampan, salieron de Cantón, vía Macao. El sampan era como un velero, no había vapor en esa época, todavía. Los chinitos llegaban y los que habían llegado antes, los un poco que les daban acogida a los nuevos inmigrantes, y entonces como no sabían escribir, no podían escribir, le ayudaban con el nombre o el apellido que tenían a la mano. Y a veces nos regresaban nuevamente al puerto porque el aire no les era favorable. Para el arroz. Lavar 2 veces. El alma y cada grano. Escurrir. Tocar la primera semilla sobre la tierra. Escurrirse. Intuirse. Preparar el fuego. El propio y el ajeno. Y en la olla. Soltar los granos humedecidos. Medida de agua. El peso del corazón que habitas. Sin sal. Sin sol. Remover. Como quien separa mares y une palabras no dichas. En mesas donde nunca nos sentamos. Tapar la olla. Cuidar el fuego. Esperar. ¿Cuánto, mamá? ¿Cuánto tuviste que esperar hasta que rompió el hervor en mi sangre? En mi sangre. Llamo, convoco, conjuro, y en el cuerpo la deuda de ese sabor florece.